Buenas noches, pueblo de Dios. Dios los bendiga en el poderoso nombre de nuestro hermano mayor Jesucristo. Como ya vimos con anterioridad, en el tema celebración de la Pascua para el pueblo de Dios, en la primera parte veíamos quién instauró la Pascua, qué es lo que significaba, qué representaba, cuándo debía hacerse. Ahora entraremos después, en la parte 2, vimos la Pascua que es Jesucristo. Y hoy día entramos a la parte 3. Y este capítulo es un capítulo aparte, en la cena instaurada por Jesús antes de su detención. Primero, al lavar los pies de sus discípulos, les enseña servicio y humildad. Y para ello, como siempre, vamos a ir a la palabra de Dios para que Dios nos enseñe, nos abra los ojos del entendimiento, porque hemos dispuesto nuestro corazón. Así que vayamos a Juan, capítulo 13, versículo 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. La primera muestra que Pedro no aprendió lo que es estar al servicio, después de haber visto cómo se movió Jesucristo después de todo lo que hizo, lo encontramos en el libro de Hechos. ¿Se acuerdan? Cuando eligen a seguidores para que sirvieran las mesas para ellos preocuparse de la palabra, es lo mismo que ocurre hoy. Juan 13:8. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Juan 13:13. Vosotros me llamáis maestros y Señor. Me llamáis maestro y Señor. Y decís bien, porque lo soy. Juan 13:14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. 13:15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Aquí está claro el ejemplo del por qué Dios no inspiró a su Hijo Jesús a dar títulos, porque Él no dio títulos. Solo le dijo a Pedro que sería un pescador de hombres. ¿Se acuerdan? No le dijo a ninguno que sería profeta, evangelista o maestro. Hoy día es lo opuesto. Se autonombran con títulos o hombres con la mente contaminada nombran a otros con la mente permeable con títulos que ni Dios ni el Hijo de Dios dieron a hombre alguno, sino como veíamos en 1 Corintios 12:5, es decir, en el capítulo 12 de Corintios, lo pueden leer entero y sería necesario que lo leyeran porque comienza con: no quiero, hermanos, que ignoréis. Ahí se habla de los 5 ministerios. Estos ministerios los energiza Dios y son para el servicio en la casa creyente, de los llamados, de la iglesia, de los renacidos del Espíritu de Dios. Hoy hay algunos que se llaman a sí mismos apóstoles de Cristo, sin entender lo que es ser un apóstol. ¿Y sabes lo que significa apóstol? Esto es un diccionario bíblico. El término apóstol proviene del griego apóstolos, que significa enviado. Un apóstol es un propagador o un predicador de la doctrina bíblica, de la fe cristiana y del poder y del amor de Dios. Es un evangelizador que tiene la misión de predicar de Jesucristo, de su obra redentora, su vida, su muerte y su resurrección. 5 pasos. Predicar de Jesucristo, de su obra redentora, de su vida, de su muerte y su resurrección.
Los apóstoles, los propagadores, los predicadores del Evangelio no ostentaban un título, como ocurre hoy, que son títulos honorarios nombrados ya sea por un hombre guiado por las emociones o autonombrados para hacerse pasar por un grande. ¿Se dan cuenta la diferencia de lo que hoy día se ve en las religiones? La gente no va a escuchar a Dios, va a escuchar al predicador, va a escuchar al apóstol, al profeta. Pero cualquiera que hable la palabra de Dios es un propagador, es un predicador y tiene que moverse en 5 pasos. No contar historias, como hoy día se hace. No hablar de otros, como hoy día se hace. Sino, ni tampoco que sea el fuerte el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es para nuestro conocimiento. Hoy día el fuerte en las religiones, de todo lo que predican, es del Antiguo Testamento, donde se le habla a siervos, al pueblo de Israel. Pero no predican de Jesucristo, no predican de su obra redentora, no predican de su vida, su muerte y su resurrección. Vayamos a Hechos 8:9. ¿Se acuerdan lo que eran autonombrados para hacerse pasar por un grande? Aquí hay una persona que se quería hacer pasar por un grande y que lo hacía. Hechos 8:9. Ustedes pueden leer de antes, de los versículos anteriores. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por un grande. Hechos 8:18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Se acuerdan lo que era el apóstol? Un predicador. Nada más. No es un título. Sáquense de la cabeza los títulos. Los títulos los da el hombre. El mayor título que ustedes tienen hoy día es ser embajadores en nombre de Cristo. ¿En qué deben hablar? De Cristo, de su vida, de su muerte, de su resurrección, de lo que él predicaba. Hechos 8:19. ¿Qué decía este hombre que había engañado antes? Y cuando veía que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿se acuerdan lo que era la imposición? Era solamente mostrar aquel que ministraba con el que era ministrado. No es como hoy día se hace, que imponen las manos y ponen como si estuvieran traspasando fuerza. Emociones carnales, a los 5 sentidos. Mira cómo ponen las manos. Entonces todos imitan lo mismo que vieron hacer y ponen las manos. Entonces si el que está adelante levanta las manos, ellos también las levantan, porque él lo hizo. Pero eso es 5 sentidos, es carne, y eso no glorifica a Dios. Hechos 8:19, diciendo, dadme a mí también este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Hoy día es igual, ocurre lo mismo. El ser un apóstol es un estilo de vida. Hoy es lo opuesto, el líder está para ser servido, para interpretar lo que Dios dice a su pueblo en su palabra revelada. Hoy los líderes de las religiones son grandes imitadores de los religiosos a los que confrontó Jesús. Mateo 23:1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, 23:2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. 23:3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Hoy día eso mismo. Se paran adelante haciéndose pasar por un grande, no hablan la palabra de Dios, adoran con cantos interminables, y mientras que la persona está adelante hablando, toda la congregación está gritando amenes y aleluyas.
pero nadie abre su Biblia. Vayan a las congregaciones, se lo he dicho, vayan y miren con los ojos espirituales lo que está ocurriendo ahí. Cómo se hacen pasar por grande y cómo esa gente que está ahí creyendo que van a ser salvos, lo único que están haciendo es ser llevados al despeñadero, porque son ciegos que están siendo guiados por un ciego. Mateo 23:5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. 23:5 de Mateo. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Hay gente que cree que porque si no te pones corbata, no puedes hablar la palabra de Dios. Yo lo vi y lo escuché. Mateo 23:6. Llaman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Y rabí significa maestro. ¿Se dan cuenta? Si ustedes miran a las religiones, este versículo se está viviendo hoy día en todas las religiones. Atendamos primero al pastor, al profeta. Atendámoslo. ¿Por qué? ¿Por qué él se tiene que sentar? ¿Por qué no sirven las mesas? Dé el ejemplo del servicio. Ensúciese las manos. Trabaje con sus manos. Eso es lo que los seguidores de estos religiosos de hoy imitan. Y a los ojos de estos falsos apóstoles, el que es más servil al líder es mejor creyente. Escuchen, ¿quiénes rodean al líder? Salameros. ¡Oh, qué grande! ¡Qué espiritual! Maravilloso. Y disculpen que sea sarcástico, pero es que molesta la ceguera espiritual de la gente. Molesta. Por el contrario, Pablo enseñaba que debían ser imitadores de él como él era imitador de Cristo. Eso es lo que enseñaba Pablo. ¿Y qué hacía Cristo? Enseñaba lo que su padre le decía. No enseñaba historias. No hablaba de lo acontecido a otros. Hablaba de lo que su padre le decía. Lo que oía de Dios, lo que Dios su padre le inspiraba. Eso es totalmente desconocido hoy día en las religiones, el ser inspirado por Dios. Son enseñanzas dirigidas con un propósito. Como quiero que den más plata, entonces yo les voy a enseñar que tienen que dar, porque están sembrando para ganarse el cielo. Jesucristo hablaba de lo que Dios su Padre le inspiraba, ya que como está escrito, él hacía todo lo que Dios le mandaba, sanaba tanto espiritual como físicamente a la gente. Manifestaba el poder que había recibido de Dios su Padre en su corto ministerio que se estima en un año. Y esto basado en que el Cordero Pascual debía ser de un año. Además, Jesús, al leer el libro de Isaías, leyó que venía a predicar el año agradable del Señor. Quizás no eran 3, quizás solo en un año hizo todo lo que hizo y fue el Cordero Pascual que fue el sacrificio. Jesús enseñó, corrigió, confrontó con la palabra revelada por su Padre, pero también confortó, exhortó, fortaleció, animando al que le escuchaba a creer las promesas de Dios. Les enseñó a tener esperanzas. ¿Cómo van a tener esperanzas si lo único que escuchan en el Antiguo Testamento? Oren, inclinen, doblen las rodillas, levanten sus manos, pidan. Oye, todo fue dado, todo es tuyo. Eres coheredero de la gracia. Eres coheredero con Cristo. Te escogieron como hijo. Te adoptó como hijo. Y tu Padre es el Todopoderoso. Es el dueño de todo que te pertenece. Porque lo pides. Jesucristo te sanó de toda tu enfermedad. Porque pides por sanidad. Pides por sanidad para un país, para personas. Oye, si esa persona no cree, tú
oración es nula. Si tú no crees y esa persona cree, tampoco ocurre nada, porque yo puedo, como está escrito, este pueblo de labios me honra, más su corazón está lejos de mí. Si mi corazón no está sintonizado o sinfonizado paralelo a lo que yo creo y lo que confieso con mi boca, nada ocurre. Y una persona que está enferma está turbada. No tiene esa claridad mental que se necesita para creer. Ve tú y opera el poder de Dios y sánalo. ¿Por qué no? Tú tienes el poder. Si somos imitadores de Jesucristo, Jesucristo sanaba a los enfermos. ¿Por qué tú no? Si preguntara hoy a cada uno de los asistentes y participantes en las religiones si su líder es un imitador de Cristo, ¿qué responderían? ¿Se acuerdan lo que decía Cristo? Jesús enseñó, corrigió, confrontó con la palabra revelada por su Padre, pero también confortó, exhortó y fortaleció. Los animaba a que creyeran las promesas de Dios. Les enseñó a tener esperanza. Si hoy día preguntara hoy a cada uno de los asistentes y participantes de las religiones si su líder es un imitador de Cristo, ¿qué responderían? Esa pregunta, ustedes tienen la respuesta. Ustedes son los que están viviendo en las religiones, en las diferentes religiones. Están congregándose en diferentes lugares. Ustedes saben en el medio en que se están desenvolviendo y lo que están viendo y lo que están recibiendo. En la cena, Jesús les enseñó 3 cosas. Sobre su cuerpo, sobre su sangre y cuándo se debía hacer conmemoración. Vamos a ir primeramente a Lucas 22:15. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? 16. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. 17. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. 18. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid. ¿Por qué las religiones dicen que no hay que tomar vino? Jesucristo estaba en pecado entonces, de acuerdo a lo que las religiones dicen. ¿Por qué os digo no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga? 22:19. Lucas. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. En el versículo 19, Jesús dice que ese pan es su cuerpo y que era dado por ellos. ¿Se acuerdan lo que íbamos a ver primero? ¿Qué le enseñaba sobre su cuerpo? Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, mediante el cuerpo de Cristo. Escuchen, por favor, escuchen lo que Dios dice en su palabra. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. ¿Por qué siguen viviendo la ley? ¿Para qué murió Jesucristo entonces? Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Yo no digo que no lean el Antiguo Testamento, léanlo para saber, para conocer, para aprender lo que hombres que eran siervos lograron, tuvieron y vieron. Pero no vivan de acuerdo a la ley. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Lo que Jesús le está enseñando a sus discípulos es que por su cuerpo habían muerto a la ley y que ahora se servían a otro. Y ese otro
era el que resucitaría de los muertos. Y el propósito de eso sería llevar fruto para Dios. Si están viviendo la ley, si se rigen por la ley, como hay algunas religiones que ponen Yahweh, o usan palabras, o usan frases en hebreo porque son de la religión judía, pierden su tiempo, están fuera de la gracia. Se han perdido y se están perdiendo la vida eterna. Nosotros le pertenecemos a Cristo. Escuchen bien. Lo que Jesús le está enseñando a sus discípulos es que por su cuerpo habían muerto la ley, que ahora serían de otro, del que resucitaría de los muertos. Y el propósito sería llevar fruto para Dios. Nosotros le pertenecemos a Cristo, porque formamos parte de su cuerpo, como dice en Efesios. Efesios 5:29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso le pertenecemos a Cristo. Pero Dios nos compró con la sangre de ese Salvador, de ese Cristo. Efesios 5:32. Grande es este misterio. Aún hoy es un misterio, porque no todos creen que forman parte del cuerpo de Cristo. Se creen siervos. Y un siervo no sabe lo que hace su señor. Así está escrito. Un hijo sí sabe lo que hace su padre. Efesios 5:32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Si creo que Jesús es Dios, dejó de ser mi Salvador. Y si lo creo, ya no soy parte del cuerpo de Cristo. ¿Se dan cuenta? Lo astuto como ha pervertido la doctrina del adversario y todas las religiones. Cual más, cual menos. Está haciendo y está viviendo lo que el adversario quiere. Así que le pertenecemos a Cristo, los renacidos somos su cuerpo y nuestro dueño a su vez está sometido a Dios. Porque Jesucristo o Cristo Jesús no está sobre Dios, porque no es Dios. Así que le pertenecemos a Cristo, los renacidos somos su cuerpo, nuestro dueño a su vez está sometido a Dios su Padre, ya que está sentado a la diestra de Dios. Diestra en la derecha, en la mano de bendición de Dios. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si vimos el gran significado del cuerpo de Cristo representado en el pan que les entregó a sus discípulos, ahora veamos la sangre representada con el vino. ¿Entienden? El cuerpo de Cristo somos nosotros. Ya no estamos bajo la ley. Tenemos esperanza. Lucas 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Hay un nuevo pacto. ¿Se acuerdan? Estaban celebrando la Pascua. El antiguo pacto era para que el heridor no hiriera a los primogénitos en la salida de Egipto. Aquí comienza un nuevo pacto en la sangre de Jesucristo, que por nosotros se derrama. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Romanos 3:24. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Toda aquella gente que dice que la sangre de Cristo me cubre, no le cubre nada. Nada.
Porque Dios puso la sangre de Cristo como propiciación para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Eso hizo la sangre de Cristo. No nos cubre, nos limpió. ¿Cuándo nos limpió? Hace más de 2000 años, cuando Jesucristo derramó su sangre. Por Cristo fuimos justificados, redimidos, ya que fue puesto por Dios como propiciación. ¿Y sabe lo que significa propiciación? Expiación, reconciliación, sacrificio. Eso es lo que hizo Dios con Jesucristo. Fue el medio que usó para la expiación de nuestros pecados, para reconciliarlos con Él, y los sacrificó para que derramara su sangre y nos limpiara todos nuestros pecados pasados y nos rescatara por su sangre, porque por precio fuimos comprados. Por Cristo fuimos justificados, redimidos, ya que fue puesto por Dios como propiciación, expiación, reconciliación y sacrificio, por medio de la fe. Y sabemos que la palabra fe es la palabra griega pistis, que significa creencia. Así que aquellos que digan y le oran a Dios y le rezan a Dios por tener más fe, pierden su tiempo. Porque fe es creencia. En lo que yo hago, es como yo actúo, en lo que yo tengo en mi mente y actúo de acuerdo a ello. Hebreos 11:1, léanlo. En su sangre, para manifestar su justicia, lo voy a comenzar de nuevo. Por Cristo fuimos justificados, redimidos, ya que fue puesto por Dios como propiciación, como expiación, como reconciliación, como sacrificio, por medio de la fe, por medio de la creencia, en su sangre para manifestar su justicia, pasando por alto en su paciencia los pecados pasados. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que si Cristo murió por los pecadores, ya no son más pecadores. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ya fuimos justificados en la sangre de Cristo, por tanto seremos salvos de la ira venidera. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así que ya nos bendijeron, porque Dios sabía, en su presciencia, nosotros estábamos en su presciencia, quiénes iban a ser el remanente fiel. Los conocía a ustedes, me conocía a mí, desde antes de la fundación del mundo, porque estamos en su presciencia. Léanlo. Léanlo. Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo. Para que después seamos santos y sin mancha. Entonces, si yo no tengo mancha, no soy pecador, porque la sangre de Cristo me limpió. No me cubre, me limpió. Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para el avance de la gloria. 1:6 de Efesios. Para el avance de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. 1:7 de Efesios. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Por la sangre derramada por Jesucristo, el Hijo de Dios, recibimos el perdón de pecados. El cuerpo nos libró de la ley, nos dio esperanza. La sangre de Jesucristo nos limpió de nuestros pecados. Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Fuimos hechos cercanos a Dios por la sangre de Cristo. Eso no lo olviden. Fuimos hechos cercanos. ¿Cuántos cercanos somos? Somos el templo del Dios viviente. Así de cercano. Colosenses 1:12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ya fuimos redimidos. El verbo permite referirse, eso es lo que significa redimidos. El verbo permite referirse a la acción de liberar a alguien de un sufrimiento, de un castigo.
También puede utilizarse para hacer referencia al hecho de adquirir o recuperar algo que se había perdido. Si aplicamos este verbo a todo lo que ha hecho Dios, nos liberó de sufrir un castigo por medio de Jesucristo. Y como dice, puede utilizarse para hacer referencia al hecho de adquirir o recuperar algo. Había perdido la conexión con su creación, con nosotros. Y Jesucristo hizo disponible, hizo posible el volver a conectarnos con Dios. ¿Grande? Sí. Hebreos 9:1. Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, somos sacerdotes de los bienes venideros por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Para quiénes? Para nosotros. Entró al lugar santísimo. Porque Él fue ese macho cabrío. Él fue el Cordero Pascual. Hebreos 9:13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santificaba para la purificación de la carne, Hebreos 9:14, más, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, que se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios? Limpiará nuestras conciencias de obras muertas. ¿Cuáles son las obras muertas? Las obras de la ley, son obras muertas, porque hay un nuevo pacto. También la sangre de Cristo limpió nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. 1 Pedro 1:18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Fuimos rescatados, no con oro ni con plata. 1 Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Se acuerda del símil? El pacto antiguo con el pueblo de Israel para sacarlo de Egipto. El pacto nuevo con Jesucristo para rescatarnos nosotros del lazo del adversario que operaba por medio de la ley. 1 Pedro 1:20. Ya destinado desde antes la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. 1 Pedro 1:21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Pero si andamos en luz, ahora vayamos a 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Se dan cuenta que en ninguna parte se nos cubre, sino los limpia de todo pecado? ¿Y cuándo se derramó la sangre de Cristo? ¿Hoy día? No, hace 2000 años. Eso ya fue hecho. La sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados pasados y los que cometemos, porque no somos santos. No somos, es decir, Dios dice que somos santos, pero en nuestra vida secular, en nuestra vida diaria, no somos tan perfectos como lo era Jesucristo y cometemos errores. Y esos errores pueden ser por dos causas, por ignorancia o por error de juicio. No errores o pecados de corazón. ¿Por qué? Porque del corazón mana la vida, el centro de creencia, la voluntad. Si el pecado nació aquí, Dios dice que ese pecado nosotros vamos a sufrir las consecuencias. Pero si es un error o pecado que cometo por ignorancia o por error de juicio, estimé y me equivoqué, creí y me equivoqué, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Un ejemplo de un error de juicio lo podemos ver con Pablo cuando porfió de ir a Jerusalén
siendo que Ágabo, las mujeres que llegaron y todos los creyentes con los que se reunían le decían que no fuera. Dios ocupó a toda esa gente, inspiró a toda esa gente para que dijeran que no fuera, pero Pablo fue cometiendo un error de juicio. No era de corazón, porque él decía, estoy dispuesto hasta ser muerto. ¿Pero era la voluntad de Dios? No, su juicio estaba errado. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Jesucristo, con su obediencia a Dios, nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y por último veremos cuándo se debe celebrar. Apocalipsis 1:5, grábenselo a fuego en sus corazones. Ya no son pecadores. Jesucristo los limpió de nuestros pecados pasados. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Jesucristo, con su obediencia, Dios nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y por último, vamos a ver cuándo se debe celebrar. Lucas 22:19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros he dado, haced esto en memoria de mí. Yo siempre les he dicho, háganse preguntas, razonen, porque la única forma de que alguien más no lo convenza, sino que ustedes se dan cuenta de la lógica en su propia mente. No necesitan que alguien más los venga y le imponga las manos, o como otros que dicen que Dios los cambia. No, el que cambia soy yo, por mi decisión. Romanos 12:2 lo dice. Renovados en el espíritu vuestra mente. ¿Quién se renueva? Yo. Estas preguntas son las que debemos de hacernos. ¿Cuándo haces memoria de lo hecho por Dios por medio de Jesucristo? Si miramos las religiones, podemos verla una vez al año, en otras una vez al mes, en otras todos los días, o cada vez que comes un pedazo de pan. Dios inspiró a Pablo a redarguir, a llamarle la atención a los corintios por no entender el significado espiritual de la celebración de la cena. Y la cena es la Pascua. 1 Corintios 11:20. ¿Cuándo pues os reunís vosotros? Esto es, a comer la cena del Señor. 11:21. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Esto ocurría en el pueblo de Corinto. Esto ocurría en ese tiempo. Como se hacía una cena propiamente tal, algunos no comían en sus casas y llegaban a comerse todo lo que encontraban en el lugar donde se reunían. Y otros se tomaban todo el vino, se embriagaban. Dios dice, hágase todo decentemente y en orden. Por eso Pablo lo está corrigiendo. 1 Corintios 11:22. Pues qué, ¿no tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. 1 Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. 1 Corintios 11:24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. 1 Corintios 11:25. Asimismo también tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. 1 Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 1 Corintios 11:27. Vamos a detener aquí un momento. Hay algunas religiones que no toman vino en su vida diaria, sino que esperan la cena del Señor. Pueden hacer todas las veces que comieren pan. Piensen.
Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciará hasta que Él venga. 1 Corintios 11:27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Y saben lo que es comer la cena indignamente? Lo que significa la palabra indigno. Se entiende por indignamente que está relacionado de una manera o modo indigno, vil, despreciable, abyecto, indecoroso, rastrero, malo, infame, deshonroso, impropio, impúdico, vergonzoso, vil o ruin, que no es merecedor o digno de algo por algún motivo. Eso es comer la cena del Señor indignamente. Si dentro de una congregación hay avaricia, hay envidia, hay rencores, hay murmuraciones, es comerlo indignamente, es celebrar indignamente la cena del Señor. Las veces que la hagan, una vez al año, una vez al mes, una vez a la semana, todos los días que se reúnen. 1 Corintios 11:28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. 1 Corintios 11:30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Abran los ojos, si están enfermos y otros están muriendo es porque no han entendido lo que hizo Dios por medio de Jesucristo al entregarlo como Cordero Pascual, por ser Jesucristo nuestra Pascua, porque no han entendido lo que significa. No han creído. 1 Corintios 1:30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Se entiende ahora por qué dentro de los que se dicen creyentes hoy hay enfermedad, debilidad física y espiritual? Escuchen, oremos por los enfermos. ¿Por qué no van y nos imponen las manos? ¿Por qué no los sanan? ¿Por qué no los fortalecen en creencia? ¿Se entiende ahora por qué los que se dicen creyentes mueren? Simplemente porque los que se dicen creyentes no han discernido el significado espiritual de la Santa Cena, instaurada por Jesucristo el Hijo de Dios, el nuevo pacto. La han transformado en un rito, en una ceremonia religiosa sin valor. Nosotros los renacidos del Espíritu de Dios, los redimidos y rescatados por medio de la sangre de Cristo, no hacemos así. Mantenemos en nuestra mente todo lo que Dios nuestro Padre nos hizo disponible por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo y la celebramos diariamente. Escuchen, diariamente, cada vez que nos comemos un pedazo de pan, ya sea al desayuno, almuerzo, la cena, a toda hora, dando gracias a Dios por todo. Así está escrito y hay que entenderlo. Si yo me como un pedazo de pan, Padre, te doy gracias porque estoy aquí. Porque Jesucristo pagó por mí, con su cuerpo me libró de la ley, por su sangre me limpió de sus pecados. Entonces yo al comerme este pan estoy haciendo memoria de eso. Y a cualquier hora, al almuerzo, a la cena, a toda hora, dando gracias a Dios por todo. Así está escrito y sabemos y creemos. Si tocaremos cosa inmunda, si tocaremos cosa inmunda no nos hará daño. Si creemos todo lo anterior, aún si tocáramos cosas inmundas no nos hará daño. Sabemos y creemos que por la llaga de Jesucristo ya fuimos sanados. No podemos enfermar. Si no es pecado enfermarse. El pecado es no creer para sanarse. Ese es el pecado. Porque lo aceptan como normal, como lógico. Uy, la pandemia. El dardo de fuego al adversario. Pónganse mascarilla, queden en su casa. Eso es lo que están pregonando y están predicando algunos pastores. Cuídate. Ora por Juanito, ora por Pedrito. Hagan el trabajo, hombre y mujeres. Háganlo. Para eso lo llamó Dios. Para eso lo invistió de poder desde lo alto. Operen todo ese poder. Hablen mucho en lenguas. Manifiesten el Espíritu de Dios en sus vidas. Caminen con poder. Y manifiesten todo ese poder, sanando a los enfermos, mostrando el poder de Dios y diciéndole, esto que estoy haciendo yo lo hago por Dios, porque Él me llenó de poder.
no haciéndose pasar por grande. Mira lo que yo hago. Y creemos que por las llagas de Jesucristo ya fuimos sanados, por tanto no tenemos temor de mal alguno y se hace realidad en nuestras vidas. El no temer, no estar estas puertas cerradas por temor. Pónganse bien la mascarilla, tápense aquí. Quítense el oxígeno. Eso es lo que está predicando el adversario diariamente. Quítense el oxígeno. Dios dice en su palabra que la vida de la sangre en la carne, la vida de la carne en la sangre está. Y que hay en la sangre oxígeno. Y que lleva el oxígeno, nutrientes a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro. Eso es lo que hace el oxígeno en nosotros. Es el transportador de los nutrientes a todo nuestro cuerpo. Específicamente a nuestro cerebro. ¿Han escuchado esa muerte cerebral? Porque no le llegó sangre. No le llegó oxígeno. Le llegó sangre nomás, pero no oxígeno. Muerte cerebral. Y eso es lo que está haciendo el adversario con nosotros al ponernos y a obligarnos a dejarnos de oxigenar. Porque estamos exhalando dióxido de carbono y como está en la mascarilla lo estamos dando vuelta y estamos metiendo un oxígeno pobre a nuestro organismo. Estamos bajando nuestras defensas. Esa es la astucia diabólica del adversario. ¿Y qué nos dice Dios? Si tocáramos cosas inmundas no nos hará mal, no nos hará daño. Y si creemos que por la llaga de Jesucristo ya fuimos sanados, por tanto no tenemos temor a mal alguno. Y como creemos, eso se hace realidad en nuestras vidas. Proverbios 3:1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Se lo voy a leer de nuevo. Proverbios 3:1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Proverbios 3:2. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Dios les bendiga en el poderoso nombre de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que por sus llagas nos limpió, por su cuerpo nos liberó de la maldición de la ley y que nos dio esperanza.